¿Qué tal, audiencias? Muy buen día. Estamos hoy con una candidata a magistrada en el nuevo proceso e histórico proceso que vamos a vivir en México para elegir a quienes impartirán justicia en el tribunal, en las instancias judiciales. Nos encontramos con Roselia Bustillos Marín, a quien saludamos en este momento. Nos va a comentar qué es este nuevo proceso histórico que estamos viviendo en México y por qué quiere participar. Pero sobre todo, ¿quién es Roselia? Por favor, muy buenos días. Muy buenos días, Paulina. Pues muchas gracias por el espacio. Eh, pues este proceso histórico es la primera vez que en el Estado mexicano se van a elegir por voto popular. Toda la ciudadanía tiene pues ahora el poder, con su voto, de poder elegir a quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación, el tercer poder federal, porque siempre generalmente pues se vota por la presidencia de la República, como es el Ejecutivo, y al Congreso de la Unión, que eso es legislativo. Y ahora este tercer poder también se va a elegir a todas las personas que integran este poder. Estamos hablando de Ministros y ministras ministras. de la Suprema Corte de Justicia, después el Tribunal de Disciplina, que es el que va a suplir al Consejo de la Judicatura Federal, que es el que pues, va a vigilar a todos que hagan bien la tarea, ¿no? El trabajo. Después, dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también a tres integrantes de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también a integrantes de tribunales colegiados de circuito y finalmente a integrantes de juzgados de distrito. Es una elección histórica, es un proceso inédito, difícil, complicado, no sé cómo lo calificaríamos. Pues me parece que complejo, creo que es complejo. Eh, la información ha bajado, sí, a la ciudadanía, pero hace falta mucho más. Que sepan que va a haber esta elección, que se van a elegir a estos cargos y que las boletas ahora no son como las que se conocen generalmente, porque esta no es una elección de partidos. Y también eso es algo que la ciudadanía está aprendiendo a conocer, ¿no? Que ahora quienes nos inscribimos porque nosotros queremos llegar, ¿no? A ya tener un cargo de una magistratura, porque muchos tenemos capacidad, experiencia, y esta es la forma ahora de poder llegar. Y que también las boletas vienen pues con listas de mujeres y hombres, y en donde viene nuestro nombre, pero se vota por número, estamos por número y fuimos Número y electos color, me por parece, número ¿no? y color de boleta, porque así como son 6 cargos los que se van a elegir, son 6 colores de boletas. Eh, lo que sí es que esta es una elección en donde es paritaria, porque se eligen en cada cargo más mujeres que hombres, ¿no? Para poder tener con todo el poder judicial, pues con más mujeres, que eso sí es inédito también, ¿no? De esta elección, que también va a haber más mujeres electas. Eh, y pues bueno, buscando también que la ciudadanía nos conozca quiénes vamos a llegar ahí. ¿Qué es lo bueno de este proceso, Yo creo de esta elección? una parte de lo bueno de este proceso es que efectivamente hemos estado en el escritorio y no en el territorio. Quienes nos hemos dedicado al Poder Judicial de la Federación, pues estamos acostumbrados a recibir los expedientes, a estudiarlos y a redactar, al menos en mi caso, sentencias. Y lo bueno es que nos estamos acercando a la ciudadanía, explicándoles qué hacemos, que están conociendo qué hace el Poder Judicial de la Federación, que lo que he visto es que hemos estado encerrados, no bajando, no En una explicando, cúpula en que una no sabían cúpula, quiénes son, que no ni qué sabían hacen. exacto, que no Y son sabían qué servidores hacemos. públicos. Exacto, y los servidores públicos, pues a quienes nos debemos es a toda la gente, a toda la ciudadanía, ¿no? A proteger sus derechos cuando hay conflictos. Ahora sí, ¿quién es Roselia? ¿Y qué quiere por qué quiere estar aquí en esto? Pues yo soy primeramente originaria de Juchitán, Oaxaca. Yo me autoescribo zapoteca. Toda mi familia, de los dos lados, ¿no? Todos somos de allá. Eh, Esa soy yo. Yo crecí aquí en la ciudad de Oaxaca también. Después me salí a estudiar, como muchas personas nos salimos a estudiar sin perder las raíces y la identidad con toda mi familia, tanto aquí en Oaxaca como en Juchitán. Y pues soy abogada,
estudié la licenciatura en Derecho en Puebla, Universidad de las Américas en Puebla, y después estudié en Madrid, estudié 2 especialidades, una en Derechos Humanos y otra en Ciencia Política y Derecho Constitucional. Regresé aquí a Oaxaca a trabajar. Cuando estuve aquí me tocó justo la reforma al artículo 2 constitucional de 2001, y para mí fue algo que yo quería estudiar, ¿no? Los derechos de los pueblos indígenas. Entonces me fui a México a estudiar una maestría en Derechos Humanos y esa fue mi especialidad, Derecho Indígena. Mi maestría la titulé, mi tesis, el reconocimiento de la identidad indígena. Y entonces desde ahí me empecé a meter a este tema. Después estudié los sistemas normativos indígenas, di clases mucho tiempo. Y a partir ¿En dónde? En la Universidad Iberoamericana di clases. Trabajé en el programa de Derechos Humanos de ahí, justo en este tema también. Y después, en el año 2009, sale una convocatoria para ser profesora investigadora en el Centro de Capacitación Electoral Judicial del Tribunal Electoral Federal. Y pues me inscribí porque dije, si conozco los sistemas normativos indígenas de Oaxaca, creo que puedo abonar también para conocer para que se conozca este tipo de elecciones, ¿no? Porque es único, ¿no? En el país. Es único en el país, y más sobre todo los casos de Oaxaca, que de los 570 municipios, ahora, bueno, antes eran 417, ahora 418 se eligen bajo ese sistema, y el Tribunal Electoral ya conocía de esos casos en ese entonces, que ya llegaban hasta allá. Y bueno, y quedo como profesora investigadora. Ahí empecé a trabajar dando clases a todo el país en derecho electoral, universidades, tribunales electorales, institutos electorales, partidos políticos, de los que estaban, de los que ya no están, de todos, pequeños, grandes. Pero además yo me tenía que aprender no solamente lo que era mi especialidad, sino todo lo que sacaba la sala superior en las sesiones, porque a mí me mandaban a dar clases de todo, no solamente de sistemas normativos indígenas, sino de sistema de nulidades, de justicia intrapartidista, de resultados de elección, de derechos políticos de las mujeres, es decir, financiamiento para partidos políticos, de todo. Y así fui aprendiendo. Entonces estás empapada en la materia electoral. Sí, conoces todo. Todo, porque además yo no podía ir a dar una clase y no saber que se había resuelto un día antes. Claro. Yo tenía que tener los criterios frescos. Y también durante ese tiempo empecé a escribir porque era algo yo tenía ya un libro y después pues era obligación escribir artículos académicos y libros. Desde entonces hasta la fecha tengo 12 libros escritos en Derecho Electoral, Derecho Constitucional y más de 30 artículos académicos. En el 2016 cambia la integración de la Sala Superior de los Magistrados y entonces uno de ellos me invita a trabajar con él como secretaria de estudio y cuenta, proyectista de sentencias. Y entonces desde 2017 me integro a su ponencia, cosa que hago desde ese entonces. 8 años. 8 años haciendo sentencias. Y de todos los temas, sí, muchos de sistemas normativos indígenas, muchos con la perspectiva intercultural, la perspectiva de género, la protección de mujeres, derechos políticos de las mujeres indígenas. Muchos de esos sí son proyectos míos que se han votado y llegado a ser precedentes, pero también de todos los temas. Hay uno que si no mal recuerdo es el recurso de reconsideración 159 de 2021, en donde efectivamente se buscaba que de violencia política de género en una comunidad de aquí de Oaxaca, no recuerdo el tal nombre, pero así como esos hay varios, claro, en donde se dijo que quien debe de probar que una mujer víctima de derecho, o posiblemente víctima de sus derechos políticos, debe de ser la persona que infraccionó, la persona que cometió el delito, que cometió los actos, ¿no? No la mujer es la que debe de probar, porque si no la estuviéramos revictimizando. Entonces esto le llamamos la reversión de la carga de la prueba. Quien debe de probar es la persona a la que se les está señalando, ¿no? O sea, quien acusa. El acusado, podríamos decir, el acusado debe de probar que no cometió la violencia, no la mujer, porque si no la estamos revictimizando en el sentido de, a ver, tú consígueme las pruebas, ¿no? Si de por sí ya es muy difícil denunciar la violencia política, y además son mujeres valientes que se están enfrentando, eso es lo que hicimos.
te voy a pasar el número bien porque tengo tantos en mi cabeza, pero también hemos dicho, por ejemplo, en algunas elecciones por sistemas normativos indígenas, que es válido la democracia indirecta, por ejemplo, porque ellos pueden crear sus propias normas bajo su libre determinación y autonomía. Por ejemplo, un caso también de San Juan, de Santiago Losicha, también de 2022, en donde se dijo eso, ¿no? Que si ellos ponían, por ejemplo, al presidente municipal y él nombraba a su cabildo, eso está respaldado bajo la libre determinación y autonomía. Porque se ha tratado de hacer bajo el principio de mínima intervención, es decir, la jurisdicción federal electoral trata de no meterse, ¿no? O en lo mínimo en meterse, de respetar a la comunidad. De respetar a la comunidad. Y entonces, como eso también hemos dicho en algunos casos, por ejemplo, que cuando se cambian normas en las asambleas comunitarias, ellos tienen el derecho de hacerlo y que no se debe de ceñir a lo que dice la Constitución cuando es caso de sistemas de partidos, que las normas deben de estar fijas 90 días antes de la elección, ¿no? Pero eso es para partidos. Y en el caso de sistemas normativos, no. Ellos bajo su propio sistema lo pueden hacer. Y así hemos ido creando varias precedentes igual para la paridad en gubernaturas también. Eso es muy importante y es un tema que se viene muy pronto en Oaxaca. Así es, también, y ya hay precedentes desde el año 2020, cuando hubo elecciones en 2021, que fue la primera vez que se obligó a los partidos a que postularan la mitad de mujeres y la mitad de hombres en toda su postulación total de las gubernaturas. También la del 2023 para la elección de 2024. Entonces, pues ya está. Vamos a ver. Ya está. Y entonces tú quieres estar, como lo decimos comúnmente, en el ajo de lo que acontece en el electoral. Sí, pues eso ha sido mi vida desde hace más de 15 años, desde que entré al tribunal. Eso es lo que hago. Me sé, pues, los precedentes, sé trabajarlo. Tengo esa perspectiva que te decía intercultural y que quiero mejorarla. Sé en dónde estamos fallando también en la justicia electoral. Sé en dónde estamos fallando en la perspectiva de género, en la protección de las mujeres, en las acciones afirmativas, por ejemplo, en la autoascripción indígena, la autoascripción para las candidaturas LGBTQI+, ¿no? Por ejemplo, el caso que hubo aquí en Oaxaca de la usurpación también de esas candidaturas donde estaban las personas que se dijeron transgénero y también mushes para poder estar cuando tenían que ser mujeres, cuando no lo eran, ¿no? Y por eso también quiero estar en Sala Jalapa. Primero, porque es la forma en que puedo llegar, que es lo que nos da ahora la reforma, ¿no? Que nos voten todas las personas. Segundo, porque en las estadísticas, la Sala Jalapa es la que más resuelve este tipo de casos. También porque, primero, de casos de Oaxaca, tanto de violencia política de género como de sistemas normativos indígenas, es la Sala Jalapa la que revisa más, y de Oaxaca. Y además es un reto, porque si nosotros juntamos los 7 estados que revisa la Sala Oaxaca, ¿qué son cuáles? Jalapa, son Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas. Si juntamos todos los municipios, son pues alrededor de 1000 municipios. Entonces es un trabajo difícil, fuerte, pero sé que lo puedo. O sea, estoy formada para eso. ¿Cuál es el principal reto para que puedas llegar? Porque digo, también por el sistema anterior que estaba, que no era elección para poder ser magistrada, también era difícil. Sí, también era difícil. Era también pasar filtros de la Suprema Corte y después del Senado para estar ahí. Yo estuve en una terna, es decir, este es como mi tercer año buscando el lugar, ¿no? La persistencia. Sí. Y lo difícil es que la gente, la ciudadanía salga a votar, que conozcan que esta es una nueva elección y que ellos tienen el poder legitimar quiénes vamos a llegar, de darle rostro al nuevo Poder Judicial, que ahora se va a cambiar ahora lo que cambia es, pues yo la elegí, ¿no? Y ahora me tiene que rendir cuentas y decir qué está haciendo y mostrarnos, así como nos estamos mostrando ante la ciudadanía pidiendo el voto, pues creo que queda lo recíproco que es estar, ¿no? Viendo a la ciudadanía también. Uh-huh. ¿Cuánto has estado en campaña y qué tan difícil ha sido? Porque ustedes como candidatos, candidatas, a diferencia de quienes son de partidos políticos para los otros 2 poderes de México, carecen de recursos públicos para hacerlo.
y tienen que moverse. En tu caso, que quieres ser magistrada de la Sala Jalapa, pues como dices, has tenido que recorrer 7 estados. Sí, la campaña empezó el 31 de marzo, termina el 28 de mayo, entonces ya son 2 meses, nos queda ya, estamos a casi una semana en que termine. Y efectivamente, pues los lineamientos del INE nos tiene restringidos en el sentido de que por el principio de equidad, que en la contienda, que todo lo pagamos pues de nuestro dinero. La campaña ha sido más en redes sociales, hemos podido hacer algunos foros, pero también se tiene que informar, pedir la invitación a todas las personas, los foros en los diferentes lugares de asociaciones, de universidades, de sindicatos, por ejemplo, de cualquier otra ocupación de la sociedad que nos invite a hablar de algún tema de académico o también de la reforma, pues nos tienen que invitar, ¿no? Y eso ha sido un reto también. Tampoco podemos pautar en radio y televisión y tampoco podemos pautar en redes sociales. Y ese ha sido un reto, poder darse a conocer, poder llegar a alcanzar a todo lo que se pueda en los 7 estados, eh, pero además a dónde ir, ¿no? Cuáles son los focos, los lugares a donde tienes que ir en cada estado. Claro, las capitales y algún otro en donde te puedas mover, pero también que te conozcan, porque no es fácil llegar y, ay, ya soy candidata, ¿no? Claro. Sino que puedas moverte con gente o que te inviten, ¿no? Que quieran conocer tu perfil, tu candidatura, quién eres. Entonces, ese ha sido un reto porque no tenemos la estructura de un partido político. Venimos solos. Alguien una vez me dijo, bueno, claro, vente, organizamos un foro, lo que quieras, y traes a tu equipo. Y yo, pero es que yo no tengo equipo, ¿no? Soy yo Y y mi alma. mi alma, ¿no? Quienes me ayudan con mis redes sociales, y eso es, ¿no? Y en subir también lo de fiscalización para poder cumplir con lo que nos pide el INE, ¿no? De todo lo que estamos gastando y cómo lo estamos gastando. Pero así ha sido. Difícil, pero bueno, es un gran reto que puedes ir cumpliendo y que vas cumpliendo, casi ya terminas la campaña. Para las candidaturas a la Sala Jalapa, ¿hay más oaxaqueñas? Sí, hay otra oaxaqueña, Camelia Gaspar, que es otra Ujú. oaxaqueña, que también es También zapoteca. indígena también, Sí, sí. también. Y pues bueno, ahí Capaz estamos. también. También tiene una carrera pues importante, ¿no? Y pues ahí estamos, sí. ¿Cuáles son tus propuestas para que la gente pueda decidir por ti? ¿Qué ofreces? Estoy ofreciendo cuatro propuestas. Una es, como ya comenté, fortalecer eh, la perspectiva intercultural, es decir, no dejar que las elecciones por sistemas normativos indígenas se decidan desde afuera, sino permitir la libre autodeterminación, la autonomía y entender que hay otras formas de generar normas que son totalmente válidas y deben ser respetadas porque forman parte del sistema jurídico mexicano. Y para eso hay que conocer los contextos. Y entonces por eso también una de mi segunda propuesta es hacer visitas in situ, aunque Sala Jalapa ya hizo una, pero también audiencias. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace audiencias en diferentes países. Entonces es algo que también se puede hacer, no está negado con la justicia. O acercarse para darse a conocer también, somos la Sala Jalapa, estamos en este lugar, aquí nosotros que protegemos, ¿de dónde te protegemos tus derechos? Porque sí, la circunscripción, los 7 estados, pues no es fácil llegar hasta Claro. a presentar las demandas, ¿no? Es como acercar más la justicia a las Acercar más comunidades. la justicia a las personas. Y otra de mis propuestas es fortalecer la perspectiva de género, tanto para los casos de violencia política de género de mujeres indígenas o de mujeres que, por ejemplo, con cualquier otra circunstancia de vida, con la interseccionalidad de discriminación que a veces nos llega, ¿no? Y por la paridad, también la paridad sustantiva. ¿Por qué? Porque yo he visto que en la justicia electoral, cuando hay casos de violencia política de género, muchas veces la justicia no es expedita, no es rápida. Y creo que al tardarse, revictimizamos a las mujeres. Hay que resolver pronto. Creo que es una de las cosas que está faltando. La segunda, arroparlas, acompañarlas con las medidas de protección, las medidas de reparación, las medidas de no repetición, que si bien se ordenan en las sentencias,
pero las soltamos, ¿no? No estamos viendo cómo se están cumpliendo. Si se están cumpliendo. Si se están cumpliendo y cómo se están cumpliendo, ¿no? Y tercera, la ejecución de la sentencia, ¿no? Por ejemplo, las sanciones a quien es el víctima, la persona que sancionó, el infractor, y también que se cumplan esas medidas, ¿no? También se suelta y no se observa, ¿no?, el seguimiento a la ejecución de la sentencia para la protección de las mujeres. Creo que eso hace falta. Y en la paridad hay mucho más mujeres en los cargos de elección popular, pero todavía en algunos casos no están siendo libres, genuinas, autónomas, ¿no? Sino que todavía se observa que son presionadas por los grupos políticos o por, ¿no? Y entonces ellas todavía no deciden por ellas mismas. Entonces eso es algo que también me gustaría mejorar. Y finalmente, mi cuarta propuesta, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, creo que es importante que sepan que yo vengo solamente con mi propia capacidad, mi historia de vida en el electoral, que nadie, o sea, que yo me debo a mí misma, ¿no? Y así como me debo a mí misma, así pido el voto y también así voy a transparentar y rendir la cuenta que me pidan, ¿no? Y con ética. ¿Cómo deben votar este 1 de junio? Bueno, primero creo que hay que invitar, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les invitaría a que voten este 1 de junio. Que salgan un ratito de su casa. Que encuentren su casilla, que saquen su credencial de elector, que revisen en el portal del INE en dónde está su casilla y que pues vean que van a recibir 6 boletas de colores. El INE ya permitió que lleven un acordeoncito en donde si ya saben por quién votar, por qué colores, por qué números, porque son muchos números, ¿no? Y entonces para que no se le pierda a la ciudadanía, ay, ¿cuál era el número? ¿Quién era la persona? Porque también nos podemos tardar en buscarlos en la casilla, en la mampara donde votan. Pues es más fácil así, ¿no? Y así damos como pie a que vaya más fluida la votación también. Esa es una. Y también, pues que el voto de ustedes es poderosísimo de toda la ciudadanía que vaya a votar. Es otro poder. Es otro poder. El poder del voto es, pues, genial y además le da legitimidad tanto a la ciudadanía porque votó como a quienes llegan, ¿no? Y que además es como la corresponsabilidad de la sociedad por exigir una buena justicia, ¿no? Exacto. Ahora ellos tienen la ciudadanía tiene el poder de esa decisión. Y pues yo estoy en una boleta que es de color melón, que yo la traía por acá, pero creo que ya la dejé de coger. En una boleta de color melón, que del lado izquierdo venimos en una lista 11 mujeres con 2 cuadritos para elegir a 2 mujeres y del lado derecho una lista para elegir a un hombre, que vienen 8 hombres, y yo estoy en el número 03 como Bustillo Marín Roselia en la boleta de color melón. Entonces ahí yo pues buscaría su voto. Pues muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a invitar y exhortar a la ciudadanía que salga a votar. Podemos y tenemos en nuestro poder de voto elegir a quienes puedan impartir justicia en México. Muchas gracias, Roselia. Muchas gracias.